Bueno, no sé si falta conectarse a alguna persona más, si estamos todos, y si no, bueno, a medida que se van conectando, también vamos refrescando un poco la presentación de cada expositora. Así que bueno, damos comienzo a la charla de la Comisión de Género. Bueno, en principio quiero agradecerle a cada una de las expositoras por el tiempo, por la dedicación y por poder estar también, no solamente en una fecha que es conmemorativa, sino también para esta charla que es un poco para abrir y reflexionar un poco entre todos y poder no solamente entre las mujeres, sino también poder brindar diferentes realidades, diferentes perspectivas y diferentes ámbitos profesionales de cada una, y bueno, también conocer las diferentes ramas del derecho, de conocer un poco más la cuestión de género, desde el rol de cada una, desde lo que es el ejercicio de la profesión. Así que, si les parece, damos comienzo a lo que sería esta charla, la jornada del día de hoy. Bueno, vamos a presentar a la primera expositora, que es la doctora Anabela Galván. Ella es abogada, jueza de faltas del municipio de Quilmes, es especialista en defensa del consumidor, estudió género, por supuesto, y políticas públicas en la Universidad de Itela, y es presidenta de la Comisión de Género y Diversidades en Abogados Unidos. Así que bueno, le cedemos la palabra a la doctora Anabela Galván y damos comienzo a la charla. Bueno, gracias, Estefanía. Se escucha bien, ¿no? ¿Sí? Bueno, en primer lugar, como mencionó Estefanía, gracias por participar a todas, a las que van a exponer y a los y las que se interesaron en la charla. Bueno, yo lo que les voy a hablar, en realidad, lo que voy a invitarlos a reflexionar o a pensar es sobre la cuestión de género y diversidades y defensa del consumidor o los derechos del consumidor. Que si bien ahora, hace unos años empezó a desarrollarse o a hablarse del tema, no hay mucho aún, o no está muy profundizado, con lo cual tenemos para charlar, para pensar, para construir un montón de cuestiones. Entonces, bueno, como comentaba Estefanía, la transversalidad de la perspectiva de género que nos convoca a todas desde nuestras ramas, o nuestras especialidades, o nuestros intereses de la profesión. En defensa del consumidor en particular, vamos a encontrar que se afecta, digamos, vamos a encontrar una relación asimétrica, como la mayoría de las relaciones de la sociedad en la que vivimos, pero bueno, también, y no es la excepción en las relaciones de consumo, esta relación asimétrica que tenemos en particular entre empresas y consumidores, pero donde también se van a traducir todo el resto de las características de las relaciones que tenemos como sociedad. ¿Sí? Es decir, que nosotros en las relaciones de consumo también nos vamos a encontrar con relaciones patriarcales, heteronormativas, binarias, que nos van a llevar a ver o a detectar, o que la idea es que nos lleven a eso, ¿no? A la reflexión, a observar y a detectar situaciones específicas en las relaciones de consumo que en definitiva hacen esto, reproducir los estereotipos que ya conocemos, sexistas, que en definitiva lo que implican o la consecuencia que nos llevan es a la desigualdad, a la inequidad y a la violencia, quizás más simbólica en el caso de las relaciones de consumo, pero violencia al fin. Entonces es mucho para pensar, mucho lo que tiene defensa del consumidor, a mí porque me gusta en particular la materia, es que nos lleva a las cuestiones cotidianas de toda la vida, a lo que estamos haciendo todo el tiempo y en lo que estamos afectados o expuestos, mejor dicho. Entonces, con un ejercicio que podemos hacer simple de pensar, quizás entiendo que las que estamos en esta reunión, quizás ya tenemos los lentes violetas, entonces hay un montón de cuestiones que ya nos vienen llamando la atención, que por suerte en la sociedad también vienen llamando la atención respecto de publicidad y esas cuestiones, pero bueno, también está bueno eso, empezar a reflexionar, a conversar, a charlar entre pares, entre amigos, gente que inclusive no es del derecho, porque del ambiente, digamos, del derecho, porque justamente en materia de defensa del consumidor se presta. Es como una puertita más que tenemos para poner sobre la mesa las cuestiones de género que tenemos todavía que trabajar y modificar sobre la sociedad, sobre nuestra sociedad de consumo, donde tenemos volviendo al tema de la relación asimétrica, esta situación como consumidores de vulnerabilidad. Entonces, ¿cuál es el desafío que
que yo al menos propongo, identificar todas estas cuestiones que todavía tenemos, que padecemos, respecto a cuestiones de género y de diversidad en particular, para poder desarticularlas. ¿Quiénes tendrían las funciones? ¿Quiénes podemos hacer eso? Los que estamos involucrados en el ejercicio de la profesión, en los organismos públicos, que simplemente también desde el lugar de consumidores podemos hacerlo. ¿Y por qué es importante todo esto de identificar, desarticular? Porque hoy, dentro de lo que es el marco de defensa del consumidor, tenemos aún una brecha muy grande entre lo que es la teoría y la práctica. Todavía falta desarrollar más teoría, como dije hace un ratito recién es un tema que está empezando a hablarse respecto a la defensa de los consumidores, pero bueno, hay todavía claramente una brecha entre lo que es la teoría y la práctica, porque tenemos un marco normativo que es el que ya la mayoría conocemos, que tiene que ver con la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención Interamericana, bueno, todas las que ya conocemos, digamos, el marco normativo internacional que conocemos, donde en general, para analizar las cuestiones de defensa del consumidor, podemos encontrar la normativa que tiene que ver con la dignidad humana, con la igualdad, con los derechos básicos de la personalidad. Pero también, en particular, en materia de defensa del consumidor, tenemos normativa que podemos utilizar como un mismo marco, ¿sí? Como un mismo plexo normativo. ¿Sí? La normativa general respecto a la dignidad, a la igualdad de la mujer y de las diversidades, y también de los consumidores. Ahí tenemos las directrices de Naciones Unidas para la protección del consumidor, también tenemos la 2440, que es la Ley Nacional de Defensa del Consumidor. Tenemos recientemente, si no me equivoco, del 2002, la Guía de Buenas Prácticas Comerciales en Cuestiones de Género y Diversidad. Esta guía es nueva, es del año pasado. Y también tenemos en particular en Argentina la Ley de Protección Integral a las Mujeres y la de Servicios de Comunicación Audiovisual. Quizás suena raro, pero ahora por ahí charlando vamos a ver por qué todo eso hace un mismo marco desde el cual podemos reflexionar sobre las cuestiones de género, o reflexionar con perspectiva de género las cuestiones dentro de defensa de los consumidores y de sus derechos. Pero bueno, puntualmente, para acotarnos, digamos, a lo que es defensa del consumidor, podemos encontrar, los ejes de donde podemos partir con el análisis de perspectiva de género es a través de determinados derechos, como es uno, el de deber de información. Nosotros como consumidores tenemos el derecho de que la información que nos llegue por parte de las empresas sea cierta, veraz y sea detallada. Acordémonos siempre que tenemos esta relación asimétrica. Nosotros somos la parte débil como consumidores y deberíamos recibir esta información. Pero ¿qué pasa? Si nosotros nos ponemos los lentes violetas, podemos identificar que muchas veces esa información las empresas las brindan de una forma, digamos, sesgada o desde una orientación de género o por características biológicas. Y ahora dando ejemplos puntuales, quizás lo podemos hacer ese link. Por ejemplo, con lo que es las etiquetas de la ropa y los talles. Nosotros todavía tenemos etiquetas para hombres y etiquetas de mujeres, con los talles por cada género, ¿sí? También podemos, por ejemplo, tener en las tiendas grandes, sobre todo en los shoppings, locales grandes como puede ser Zara, donde tienen secciones de tienda para hombres y sección de la tienda para mujeres. ¿Sí? Acá claramente vemos cómo este deber de información o cómo se presenta la marca, cómo la marca informa dónde están sus productos, está totalmente atravesada por esta sesgada y atravesada por la cuestión de características biológicas. Entonces, sí, qué es lo que podemos hacer, o sí, es de la forma en que debería, digamos, manejarse, o al menos tender a manejarse en este tipo de casos en las empresas, empezando a considerar la diversidad, ¿sí? Al momento de informar, desde como dijimos, desde las etiquetas, los talles, hasta cómo organizan los locales, por ejemplo. Y otra cuestión también, como paliativo para mitigar este tipo de cuestiones, puede ser también el tipo de redacción inclusiva, ¿sí? El lenguaje inclusivo, tanto puede ser en sus etiquetas como en góndolas, y
donde puedan implementarlo. Por otro lado, también, decíamos, en defensa, si nos paramos en defensa del consumidor, ¿dónde podemos poner el ojo con perspectiva de género? Dijimos, de ver información, y también lo podemos hacer, y es necesario hacerlo respecto de la protección y la salud, la protección a la salud y a la seguridad de los consumidores. Este tema sí es muy importante porque es algo que va sucediendo, y justamente al ser un tema de salud, la gravedad de que esto ocurra así. Las empresas lo que tienen que garantizar es que al ofrecer sus productos o sus servicios, la utilización de ellos no afecten a la salud y tampoco a la seguridad de los consumidores. Nosotros vemos que hoy siguen prácticas o continúan prácticas a través, sobre todo de la publicidad, porque la publicidad es como transversal a todas las cuestiones del consumidor, donde podemos ver o donde hay mucho para analizar. Pero en particular respecto a la salud y a la seguridad, nosotros hoy podemos ver empresas que, por un lado, ofrecen sus servicios, por un lado, reforzando estereotipos que tienen que ver con la belleza, con la masculinidad, con la feminidad, con todas esas cuestiones, a través de mensajes que muchas veces son riesgosos para la salud, como por ejemplo, por ahí les va a sonar, van a identificar alguna publicidad rápidamente, que tiene que ver, por ejemplo, con ofrecer la publicidad a través de la cual ofrecen laxantes, o donde ofrecen yogures, donde hay una figura determinada, y donde direccionan también la publicidad con ese mensaje, generalmente hacia las mujeres, a que, digamos, tiendan o que busquen estos cuerpos hegemónicos. Ahí es claramente también un punto desde la defensa y derechos del consumidor, donde podemos ver que estamos vulnerables y que tenemos una hipervulnerabilidad en esa razón, ¿sí? También, ¿qué es lo que estaría bueno que suceda? O a dónde debería ir el mensaje de las empresas, y por lo pronto a informar o a promover que el producto, digamos, al producto en sí, pero corriéndose desde determinadas características que tienen que ver, no sé, con el dolor, con la vergüenza, con el malestar, con el miedo, con esas sensaciones negativas, atribuyéndolas a un género. Por ejemplo, con los productos, no sé, de gestión menstrual. Sucede eso. O de los hongos vaginales. Ahora, por suerte, hay tendencias, estamos viendo que cambia la forma de ofrecerlo, pero bueno, todavía sucede que está muy atado ofrecer un servicio, ofrecer un producto a determinados estereotipos o a determinadas características que tienen que ver ya con la cuestión, con las características que se le atribuyen a cada género en particular. Disculpe, doctora, tenemos Sí. 5 minutos para ir redondeando del... Resumo, porque yo sigo, me engancho y sigo. Pero resumo. Otra cuestión donde podemos ver esto es con los contratos o los formularios. Muchos de los contratos, como vemos, están estipulados en forma binaria, ¿sí? O contratos o formularios que es varón o mujer, sí o no, respecto, sin utilizar lenguaje inclusivo. ¿Cuál sería la recomendación? Que comiencen a adecuarse, a modificarse de acuerdo a esto. Y volviendo rápido al tema de la publicidad, tener en cuenta esto, la publicidad es muy importante y hay que poner un ojo, hay que poner el ojo en particular, porque no es nada inofensivo. La publicidad reproduce estereotipos, reproduce relaciones, reproduce desigualdad, inequidad y violencia simbólica sobre todo. Entonces, respecto de esto, podemos ver, para hablar rápido, yo calculo que ya todas estamos en tema, pero sí vemos que hay un diferente trato respecto del hombre y la mujer, respecto de las exigencias, respecto de estas cuestiones de publicidad dirigida, no sé, desde productos anti-age que tengan que ver con la juventud, con la delgadez, y también con la invisibilización del colectivo LGTBIQ+, que quizás ahora alguna que otra marca, tipo Nike, está abriendo un poco el tema, pero no es la regla, ¿sí? Y acá, entre paréntesis, para cerrar el tema publicidad, hay diferentes cuestiones que podemos pensar y reflexionar respecto del gender washing o pink washing o el nombre que le pongan, que es esta estrategia que usan las marcas para, en nombre de la perspectiva de género, como lavar su imagen o limpiar su imagen.
y bueno, lo que podemos reflexionar cada una, si es positivo. Yo las invito a esto, a reflexionar si está bien, está mal, que esto suceda, que las marcas lo hagan por puro marketing o no, y cada una va a tener su reflexión en particular. Y también vinculado a esta cuestión de defensa del consumidor, tenemos otras cuestiones para desarrollar o para pensar, como el fin tax, que es este sobreprecio que pagamos las mujeres por determinados productos, que en el cortito ya cierro, que por ejemplo en el 2022, según un informe de la consultora de Focus Market, seguimos teniendo, a pesar de todo esto y los pequeños cambios que hay, a partir de visibilizarlo al tema y ponerlo en mesa, todavía seguimos teniendo más o menos un 12% de sobreprecio sobre la mayoría de los productos. Ni hablar si hablamos de los productos de gestión menstrual, ese es otro tema que solo tenemos que pagar por el hecho de ser mujer, que es un debate mucho más amplio, pero por suerte también ya está sobre la mesa. Entonces, como resumiendo, hay un montón de cuestiones que podemos charlar, reflexionar o debatir sobre, con perspectiva de género, sobre los derechos y la defensa de los consumidores. Y también resumiendo, bueno, también está, no me quiero olvidar, la IBE, que también lo que se puede analizar o trabajar también inclusive y asesorar ya como abogadas respecto de la prestación efectiva, ¿sí? Y aplicando la normativa de defensa del consumidor con todas las bondades que tiene para el caso en particular del acceso a la IBE. Pero bueno, resumiendo y para no demorar más, es mucho lo que podemos reflexionar, charlar, es un tema ameno y que nos puede dar la puerta, nos puede abrir una puerta para charlar con personas, familiares, amigos, conocidos o gente inclusive del derecho sobre la cuestión de género. Donde todavía no pudimos llegar, yo considero que es una buena herramienta la de los derechos del consumidor, la defensa del consumidor, como para llegar y cambiar la charla en lugares donde todavía no llegamos. Como es, y a modo de conclusión, todo desde todo lo que es el ámbito de defensa y derechos del consumidor, podemos cambiarlo, podemos hacerlo, como todo, son procesos, pero bueno, va a partir desde las buenas prácticas que tengan las empresas, con o sin intención, sí, también el Estado, con su función de fiscalización y de educación sobre todo. Pero bueno, en definitiva, son como sociedad todos podemos construir para ir modificando estas prácticas hacia la equidad y la igualdad. Bueno, doctora, muchas gracias por todo su aporte. Sin dudas es algo que no solamente arremete contra la profesión del derecho, sino también contra todos los usuarios, consumidores, cualquier persona que simplemente vaya a un comercio se puede encontrar con esta realidad. Así que es una muy linda invitación la que nos hace para la reflexión. Muchas gracias, doctora. Y pasamos a continuar con la siguiente expositora, que es la doctora Melisa García. Ella es abogada, hizo un posgrado en Género y Derecho, es fundadora de Abofem Argentina, que es la Asociación de Abogadas Feministas dedicada a la igualdad de género, creadora de la Consejería Psicolegal junto a la Red de Psicólogos Feministas. Así que invitamos a la doctora Melisa García a que pueda también dar su exposición y bueno, comentarnos un poco cuál es la invitación de este día para reflexionar y también para poder trabajar en las diferentes comisiones. Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes. ¿Se escucha bien primero que nada? Perfecto. Se escucha muy bueno, bien. primero que nada, gracias por la invitación. Y un poco la idea es también, ¿no? Con el mismo tinte, como la colega que me antecedió, que tiene que ver con la cuestión de la reflexión. La primera reflexión que quiero hacer es, pensemos desde el ejercicio de la profesión, cuando se trabaja con temáticas que tienen que ver de género, generalmente somos las mujeres las más interesadas y no hay tantos colegas varones que se sumen. Y eso es importante destacarlo porque es una batalla que también hay que dar desde el ejercicio profesional. No solamente desde la incorporación de determinada manera de percibir la realidad desde el punto de vista del derecho, sino también ir penetrando en entender que el ejercicio profesional también tiene un rol fundamental para poder lograr, en definitiva, lo que tanto denominamos, bueno, poder analizar el derecho con perspectiva de género, lograr sentencias que tengan, digamos, perspectiva de género y demás, ¿no? Digamos, quiero como adentrar eso que no tiene que ver, digamos, con un espacio que nos convoca desde un lugar, desde todo lo que conlleva la lucha en marzo, ¿no? Desde el 8M en adelante, que nos pone en un lugar de lucha y de reivindicar esas luchas, pero sí también destacarlo, lo importante que es que se den esos espacios, digamos, cuando es en el ejercicio profesional, y también destacar que cuando aparece la palabra género disminuye muchísimo la participación de los colegas varones.
¿Y por qué digo esto? Digo esto porque yo un poco voy a hablar, como para adentrar el tema, tiene que ver con todas algunas cuestiones que se desarrollan en el ámbito de la familia, ejemplo, todo lo que es el régimen comunicacional, impedimento de contacto, y con muchas ganas trataré de llegar también un poco a lo que es violencia económica, respetando los 15 minutos de participación. Y un poco digo esto porque hay muchos colegas varones que ejercen el derecho de familia, ¿no? Y que defienden no solamente a mujeres en situaciones de vulnerabilidad o incluso por los reclamos de alimentos, sino también defienden a muchos varones que son, digamos, demandados o muchas veces son los que demandan. Y con esto quiero ser incisiva en la importancia que tiene de entender que la perspectiva de género no es una cuestión discrecional. Hay una corriente muy grande que viene, digamos, creciendo y que también va de los jueces para abajo y de abajo para arriba y viceversa, que tiene que ver con esta idea del ideológico, ¿no? Esta cuestión de que hablamos de ideología de género. Voy a dejarlo zanjado, estamos entre colegas, entonces voy a dejar zanjado que ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos e incluso hay normativa internacional donde habla de fallar con perspectiva de género, de la aplicación de la perspectiva de género, y de la obligatoriedad del Estado argentino de crear políticas públicas que refieran, ¿no?, a zanjar todo lo que es la eliminación de las violencias hacia las mujeres y niñeces, y ni hablar, por supuesto, que también tenemos la ley Micaela, donde habla de la capacitación obligatoria en los 3 poderes del Estado, con lo cual, digamos, va de suyo, pero hablamos del Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial. Y esto lo digo puntualmente porque quienes ejercemos el derecho no estamos exentos de tener en cuenta, y es más, aplicar todo eso. De hecho, muchas veces cuando juramos en nuestras diferentes, digamos, fórmulas con las cuales juramos, muchos hemos jurado por la Constitución Nacional. La Constitución Nacional Argentina compone también los tratados de derechos humanos, donde de por sí tiene incorporada todo lo que es la eliminación de la violencia contra las mujeres. Y con esto ya de algún modo dejo zanjado, si se quiere, esta idea de que no es discrecional el uso de la perspectiva de género, una cuestión de moda, ¿no? Algo que nos están queriendo instalar muchísimo y que tiene que ver con, digo, en un año tan importante como este, un año electoral, tenerlo en cuenta, ¿no? Cómo se utilizan determinados términos que lo que buscan en definitiva es como relativizar ciertas luchas y dejarlas en un lugar casi escondido y no darle, digamos, un rol de formalidad y sobre todo de fundamentos jurídicos. He dicho esto, un poco en lo que tiene que ver con el régimen comunicacional, que obviamente estamos haciendo referencia a las visitas en el ámbito de lo que tiene que ver con las relaciones de familia, un poco la idea de lo que trae el Código Civil, que no le seguimos diciendo nuevo, pero no es tan nuevo, 2015 ya no es tan nuevo, ya tiene sus varios años, pero lo que buscaba en definitiva zanjar es un poco las desigualdades y el rol que tenían las mujeres dentro de las relaciones de familia y un poco también en la sociedad. Si bien el Código Civil y Comercial de la Nación, en su unificación, busca de alguna manera crear cierta igualdad, si se quiere, ¿no? Cierta igualdad entre las posibilidades de quienes pueden estar en el tiempo, de la división de los tiempos con los hijos, la realidad es que nos encontramos con que, en definitiva, no es en el ejercicio tan simple como pareciera, y donde se empieza a entremezclar incluso los institutos del derecho, y muchas veces aparece como si bien no es el tema que voy a desarrollar, por supuesto, si lo quiero traer, aparece como una especie de compensación un poco del uso y costumbre, y no de lo jurídico, que es a mayor cantidad de régimen comunicacional o división de los días, disminuye la cuota alimentaria significativamente, ¿no? Digo, lejos de desarrollarlo, sí lo traigo, porque ha sido algo que se viene utilizando y que incluso los jueces también lo admiten, que es la eliminación directamente del instituto de lo que son del derecho de familia, que tiene que ver con los alimentos, y hacer como una especie de compensaciones, desdibujando incluso los institutos. Como bien dije, no me voy a detener ahí, pero sí lo quiero destacar porque el gran problema que tenemos con el régimen comunicacional tiene que ver con esto que viene sucediendo en estos últimos años, que es como una cuestión media revanchista, si se quiere, frente a los reclamos de alimentos, sobre todo los avances que se vienen dando en intentos de políticas públicas que tienen que ver con un reconocimiento de ampliar los listados de deudores por deuda alimentaria, o incluso la creación del índice de crianza. No hay como un intento de políticas públicas que pareciera que buscarían, entre cuestiones legislativas y el Poder Ejecutivo, buscarían empezar a darle un poco más de forma a lo que tiene que ver con los alimentos. Pero sin embargo, cuando lo llevamos al ámbito del ejercicio, digamos, cuando hay presentaciones de demanda, nos encontramos con que, bueno, aparece esto, reclamo de alimentos, la mujer termina siendo demandada por régimen comunicacional. Bien sabemos
bien sabemos lo complejo que es y lo difícil que es en nuestro ejercicio profesional ser parte actor o ser parte demandada. Cambia muchísimo en muchos sentidos, no solamente desde la mirada de la justicia, del juzgador o la juzgadora, sino más bien de las posibilidades y las defensas que hay. Y la realidad es que nos encontramos con un aumento significativo de que cuando hay una demanda de alimentos, del otro lado la mujer termina, como decía, siendo demandada por este régimen comunicacional. Y ahí aparece esta cuestión de, como les decía, de un pedido de una semana y una semana. Como recuerdan, con el periodo de la pandemia y con los intentos de alguna manera de dar respuesta a lo que era con el tema del confinamiento, bueno, se instaló esto de una semana en una casa, una semana en la otra. Un poco utilizando, si se quiere, lo emergente, lo urgente del momento, y no estaba ahí puesto, digamos, los detalles, por supuesto, de cada caso particular. Sin embargo, hubo una lluvia, si se quiere, de demandas en las cuales aparecía pedidos de padres progenitores pidiendo una semana y una semana, porque con eso mermaba la cuota alimentaria o desaparecía la cuota alimentaria. Donde ahí se desdibuja en algún punto el real interés de poder de elegir paternar, sino más bien esta cuestión de dónde depositamos, ¿no?, a los hijos en una casa o en la otra, con esta idea de ir compensando los institutos. Y acá hay varias cuestiones. Acá tenemos lo importante del ejercicio profesional, de que como profesionales, ¿qué hacemos frente a eso? Es decir, si partimos de la base de decir, bueno, se compensan o le exigimos a la justicia, no, a ver, son dos institutos del derecho distintos que apuntan, digamos, tienen bienes jurídicos distintos a los que apuntan, ¿no? No los podemos compensar. Pero aparece algo que se empieza a complejizar y que tiene que ver cuando hay una mirada digamos, de la justicia, incluso propia de los jueces y juezas de familia, que es dejarlo pasar, ¿no? Como que se diluya y aparece y empieza a avanzar. Y es ahí donde aparece otro espacio que me parece importante. Digo, no quiero entrar en explicar algo que obviamente va de suyo, que sabemos que son, digamos, los institutos del derecho de familia, no quiero caer en eso, sí en la transversalizar la cuestión importante de la perspectiva de género, y que es cuando aparece el impedimento de contacto, ¿no? Venimos de esta línea de pensar que nos encontramos con una mujer que es demandada por régimen comunicacional, y obviamente aparecen un montón de situaciones que tienen que ver con las asimetrías propias de los vínculos, o incluso en cómo se forjan esas relaciones de familia, muchas atravesadas por la violencia de género, otras no, pero muchas sí, y que en ese entrecruce, cuando aparece el tema del régimen y aparece esa cuestión de cómo se cumplimenta, yo puse el ejemplo de una semana, pero hay casos de todo estilo, de un día y un día en una casa, otro día en la otra, una cuestión de que se empieza a entrecruzar la falta de información y la comunicación hasta, digamos, correcta respecto de lo que tiene que ver con los cuidados. Digo, hay muchas cuestiones ahí que se entrecruzan, pero cuando aparece el instituto del impedimento de contacto nos encontramos con que la mujer es demandada porque, digámoslo, la mayoría de los casos son las mujeres las que son demandadas por régimen comunicacional e impedimentos de contacto, digámoslo, y también digamos algo que me parece fundamental, que es la velocidad con lo que los impedimentos de contacto se dan, cuando estamos hablando de una mujer que potencialmente obstaculiza el vínculo, del vínculo paterno-filial, y no así cuando hablamos de varones. Esto lo digo desde la experiencia y del ejercicio profesional, obviamente que puede haber otro tipo de casos donde no suceda esto, o que se invierta, pero la realidad es que hay una tendencia a que sea como lo estoy planteando. Y en esto, cuando crece digamos, la tensión que se da respecto del incumplimiento o potencial incumplimiento del régimen comunicacional, aparece digamos, la demanda por impedimento de contacto, que ya va a tener otras reglas, va a ir por las reglas de lo que es el derecho penal, va a tener una celeridad distinta, va a requerir un acompañamiento totalmente distinto, y nos encontramos con que muchas mujeres se encuentran cumpliendo provechos, o incluso terminan perdiendo, digamos, un montón de derechos por ser demandadas por impedimento de contacto. Y eso, no así, porque no conforme con eso, cuando se lleva a la justicia de familia, pese el peso que tiene la justicia penal por encima del derecho civil y de familia, que lo conocemos, termina generando como una cuestión casi, ¿no? como ya de cosas juzgadas, si se quiere, donde queda la mujer en un lugar totalmente por fuera de la posibilidad de defenderse, y donde se terminan muchas veces dando regímenes comunicacionales donde van afectando significativamente los derechos de niñas, niñas y adolescentes, y que tiene que ver justamente a sus posibilidades reales, digamos, de llevar una vida digna, y sobre todo no estar, ¿no?, como paquete de un lado para el otro, o incluso
estar al cuidado de terceras personas, porque no siempre el requerimiento de un régimen comunicacional va de la mano de que se va a paternar y se hace un ejercicio efectivo de eso, sino más bien, como decía, una cuestión medio revanchista, si se quiere, por la potencialidad de otro tipo de reclamos. No con la intención de extenderme mucho más en lo que tiene que ver con el impedimento de contacto, sí me gustaría poder adentrarme, me quedan muy poquitos minutos, pero un poquito con lo que tiene que ver con la violencia económica y el derecho de familia, y tiene que ver con esta idea de que muchas veces se confunde por la existencia de determinados institutos. Disculpe, doctora, se escucha muy bajito. Escúchame. Saqué el auricular directamente. Sí, ahí está. Ahora ¿Mejoró? sí, gracias. ¿Se llegó a escuchar lo que estoy diciendo? Si puede repetir lo último que mencionó, más que nada para ir redondeando. Perfecto, perfecto. Decía que ya, digamos, con la intención de no extenderme demasiado con lo que es los institutos de impedimento de contacto y el régimen comunicacional, quería adentrar un poco en lo que es la violencia económica dentro de las relaciones de familia, y esta idea de que, si bien tenemos normativa, ¿no? Tenemos la ley 26485 que nos va a definir la violencia económica y demás, hay que entender que muchas veces la violencia económica en las relaciones de familia se da a través del cumplimiento o incumplimiento de las cuotas alimentarias. E incluso se da en algo que te lo voy a unir con lo que venía diciendo la colega que habló anterior, que lo que hablé yo, que tiene que ver con los costos que tenemos las mujeres en la sociedad respecto de cómo consumimos y cómo nos posicionamos en la sociedad. Y eso nos genera una gran diferencia de por sí, que se traduce muchas veces, en lo que tiene que ver cuando se hace un reclamo ante la justicia y donde se busca de alguna manera subsanar, por ejemplo, con lo que son el Instituto de los Alimentos, cuando referimos a los gastos de las niñeces, o incluso lo que tiene que ver con la idea de su plan de vida, y muchas veces cuando se trata de igualar, por ejemplo, cuando por ahí hay un caso en el cual una mujer trabaja en relación de dependencia y se disminuye determinada cuota, o incluso cuando son ellas las que terminan siendo demandadas, no se contemplan las enormes desigualdades que existen en la sociedad respecto del consumo que puede ejercer una mujer o un varón, y ahí es donde muchas veces aparece la violencia económica y donde la justicia rara vez la otorga, en muy pocos juzgados de la justicia de familia, una de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, habla de Nación específicamente, en la cual la contempla y genera mecanismos que difrenen de alguna manera esa violencia que se viene ejerciendo. Muchas veces tienen que ver con la cuestión de la imposibilidad que se da, digamos, de sobrellevar una vida después de un cierre de un vínculo de familia, o por ejemplo a través de un divorcio, muchísimas veces, y no se contempla o se quiere subsanar únicamente en algunos casos, y depende de los juzgados, con la compensación económica. Pero la realidad es que va mucho más, digamos, avanza mucho más que la compensación de un desequilibrio que se pudo haber dado al momento de un quiebre de una relación. Muchas veces tiene que ver con un ejercicio que se sostiene después de que la relación termine, y que se da muchas veces a lo que tiene que ver con las necesidades de los hijos. Y en este último minuto que me queda, digamos, la idea, lo que quiero, digamos, como cerrar, y lo que quiero que quede como concepto, es que no es tan, digamos, separado esta idea de analizar el derecho de familia, o incluso las relaciones de familia en todo su sentido, si no pensamos en que existen asimetrías propias, digamos, que tienen que ver, que están instaladas en la sociedad, y que sí es distinto cuando una mujer peticiona la justicia, cuando es un varón el que peticiona la justicia, no solamente porque conmueve, sino porque la justicia, de algún punto, responde a un derecho totalmente androcéntrico, con una mirada androcéntrica, donde la voz de la mujer, en muchos sentidos, y ni hablar de las niñeces, pierde fuerza o tiene menos fuerza porque vivimos bajo un sistema extremadamente patriarcal. Agradezco muchísimo este tiempo, espero haber, digamos, podido de alguna manera traerles unas líneas sobre este tema y que se haya entendido el concepto, y también me disculpo por no poder quedarme a escuchar a todas las expositoras, pero tengo otro compromiso, así que en un ratito me voy a tener que desconectar. Les agradezco muchísimo. Estaba muteada, perdón. Muchas gracias, doctora. Gracias por su tiempo, por su dedicación y por también traer un poco la reflexión e invitarnos a todos en lo que es el Instituto de Familia, sí, que atraviesa totalmente la cuestión de género. Así que le agradecemos por su tiempo y pasamos a la siguiente expositora, que es la doctora Marianela Flores Díaz. Ella es abogada, feminista, mediadora, especialista en Derecho de las Familias, maestranda en Derecho y Economía y es presidenta de Proyecto Generar. Así que le invitamos a hacer la siguiente parte de la charla. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es la segunda invitación que nos hacen desde este espacio, así que
muy agradecidas con la oportunidad y con las ganas de generar estos espacios de discusión que tiene Abogados Unidos, que ya propuse en otra charla que sea Abogados y Abogadas Unidos y Unides, así que voy a seguir dejando la inquietud cada vez que me inviten a una charla. Bueno, un gusto participar con las compañeras, que con varias compañeras ya nos conocemos, esta charla debate. Y en mi oportunidad voy a hablar de los daños derivados de la violencia de género. Primero quería hacer como una introducción, un poco para que debatamos en la misma línea que lo venían planteando las doctoras que me preceden, cuál es el rol que tenemos como abogados y abogadas en el ejercicio de la profesión, transitando y haciéndonos cargo de la perspectiva de género. Para comenzar con eso, quiero centrarme en la visión que tenemos quienes trabajamos día a día por una justicia igualitaria, con perspectiva de género, que el derecho es una transformación social. Y partiendo de esta concepción que el derecho es una transformación social, este derecho como herramienta de transformación social tiene que estar estrechamente vinculada a la perspectiva de género, para poder generar un cambio de paradigma, que es lo que busca y el objetivo que tiene la ley Micaela de capacitación obligatoria en materia de perspectiva de género en los 3 poderes del Estado. ¿Y esto qué quiere decir también? Que desde el Poder Judicial, desde el sistema de justicia, se tiene que reforzar ese compromiso con capacitaciones y con formación en perspectiva de género. ¿Para qué? Para garantizar los derechos humanos de las personas, ¿no?, que buscan o que llegan al sistema de la justicia, ya sea por cuestiones de familia, por cuestiones laborales, por cuestiones civiles, es decir, que la perspectiva de género tiene que ser transversal a todos los fueros. Y cuando el derecho como herramienta de transformación social se une con esa perspectiva de género, ahí es cuando empezamos a encaminarnos más a un sistema de justicia más igualitario, ¿no? Para todos, para todas y para todes. ¿Por qué quería plantear esto? Y a partir de esta concepción, ¿cuál es el rol? Debatir sobre cuál es el rol que ocupamos los operadores de justicia. Porque para ampliar esos derechos, para caminar hacia el avance de los derechos, tanto como para la garantía plena de los derechos humanos dentro del proceso judicial, es preciso que trabajemos como operadores de justicia, abogados y abogadas, en fortalecer la relación entre derecho y perspectiva de género. Ese es nuestro rol fundamental. Porque si no, parece que solamente la perspectiva de género debería, ¿no?, ser aplicada por quienes trabajan en el sistema de justicia, quienes deben resolver con perspectiva de género por este mandato legal que lo acabo de nombrar, que es la ley Micaela, y por todos los tratados de derechos humanos que en nuestro país gozan de jerarquía constitucional, pero quedaría como al margen, parece ser, y en esto quiero coincidir con Meli, que es que solamente algunos abogados y abogadas trabajamos para aplicar la perspectiva de género, como si en operadores de justicia no fuera una obligación también. ¿Por qué una obligación? Porque son derechos humanos. Entonces, desde esa visión, perspectiva y enfoque, tenemos que partir para ejercer la profesión. Como bien lo decía Meli, siempre hay un interés de mujeres, diversidades, en fortalecernos en la perspectiva de género, en darle un enfoque de derechos humanos al abordaje de las causas que llevamos y que acompañamos y que litigamos, pero hay una materia pendiente en cabeza de las colegiaturas de trabajar y de debatir la perspectiva de género como una responsabilidad profesional y como una obligación que tenemos como letrados y letradas. Partiendo de esta base es que yo les quería comentar sobre un caso que estuve acompañando hace varios años. Yo litigué en la provincia de La Rioja,
Y en esta oportunidad les quería comentar, litigué en varios casos, pero les quería comentar sobre un caso testigo que nos puede servir para poder analizar las distintas aristas de aplicar la perspectiva de género en una causa. Yo creo que se está trabajando mucho en visibilizar la necesidad de resolver las causas con perspectiva de género. Y eso es muy importante, importantísimo. Ahora, hay dos etapas previas en las que también tiene que estar inmersa esa perspectiva de género, que es en el desarrollo de la causa, pero también, y estructuralmente, la base de la perspectiva de género tiene que estar planteada cuando se inicia una pretensión, cuando se presenta una demanda. Y para eso necesitamos que haya abogados y abogadas con perspectiva de género. Porque si no, parece ser que el juez viene a resolver con perspectiva de género como arte de magia y chau. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con que los letrados y letradas nos animemos a plantear causas con perspectiva de género y desarrollemos estrategias de litigio con perspectiva de género. Porque el juez no puede resolver más allá de lo que se plantea en una causa, y eso lo sabemos perfectamente. Entonces, lo que nosotros tenemos, el desafío es de hacer planteos con perspectiva de género. Y para eso, ahí es donde tenemos que hacer el cambio de paradigma en el análisis de la normativa, ¿no? En lo que les quería comentar del caso testigo, me llegó una causa de una mujer que había sido demandada por daños y perjuicios por escrachar, entre comillas, había publicado había hecho en su Facebook privado, que era una cuenta privada, sobre su expareja que había golpeado a otra chica víctima de violencia y le había desfigurado la cara. Esta situación de que tome conocimiento de la violencia de género sufrida por otra mujer sin perjuicio que ya se había enterado de otra, pero lo de esta chica había sido muy grave, la lleva a ella a advertir a través de sus redes sociales lo que venía pasando con este señor y que ya tenía varias víctimas. Esto sucedió años después de que ella culminara una relación con este señor. Luego de la publicación, el agresor de su relación, años después, una vez que ella hace la publicación, a partir del momento que ella hace la publicación advirtiendo a otras mujeres, le inicia una demanda de daños y perjuicios. Por estar afectados los daños al honor, a su honor. Y acá, en esta causa, entra en tensión lo que la jueza después determina como entrar en tensión entre el derecho al honor del agresor. ¿Por qué digo agresor? Porque en la causa queda probada que la mujer había sido víctima de violencia de género, y la libertad de expresión de esta mujer, que la jueza considera que como la mujer había tratado de advertir a otras mujeres para que no sean víctimas de violencia, teniendo en cuenta que la violencia de género es de interés público, pone en tensión los derechos y resuelve la jueza que en caso de que esté en juego el derecho personalísimo, que es el derecho al honor, versus el derecho a la libertad de expresión de una víctima de violencia, repito esto, que queda acreditado en el expediente, al ser la violencia de género una cuestión de interés público, hace ceder el derecho al honor. Esto es lo que termina resolviendo la jueza, que es una sentencia con perspectiva de género, y ella misma dice que es la primera vez que tiene que resolver una causa de daños y perjuicios derivados de la violencia de género. Y a mí esto es lo que quería traer para plantear acá. Disculpe, doctora, tenemos 5 minutos más. Ok. En primer punto, porque el Código Civil entró en vigencia en el año 2015. Entonces creo que estamos trabajando muchísimo sobre las medidas de protección, las medidas cautelares, cosa que me parece perfecto,
que tenemos que seguir reforzando eso, pero hay un montón de derechos que tienen las mujeres que debemos llevar a otros fueros, como los daños derivados de las relaciones de violencia, producto de la relación desigual que tiene una mujer o que sufre en el marco de una relación, y que tenemos que reforzar los derechos que tienen esas mujeres. Y esto también va en consonancia con la violencia económica que decía Meli. Este fallo también resuelve que por haber utilizado el sistema de justicia, el agresor debe indemnizar a la mujer teniendo en cuenta todas las sesiones de la psicóloga durante el tiempo que duró ese juicio. Es un juicio que es muy importante porque la jueza determina un quantum económico sobre cuánto hay que pagar a una mujer que sufre la violencia. Porque si bien hablamos y trabajamos constantemente sobre los derechos que tiene la mujer a la integridad física, a la salud, también hay una cuestión económica que debemos ponderar. Ninguna mujer puede continuar y construir o reconstruir su vida o su proyecto de vida o su proyecto familiar cuando tiene hijos a cargo si no establecemos la importancia de cuando planteamos las estrategias de litigio, las herramientas necesarias para que esa mujer salga de los círculos de violencia. Y la cuestión económica es una base fundamental de las estrategias de litigio. Les voy a seguir recomendando, este fallo es larguísimo, tiene 99 páginas, pero lo otro que establece, además de la atención, es que este señor la demanda años después de que ella había sido víctima de violencia. Y utiliza la demanda judicial, sí, ahí les voy a dejar el dato del fallo. Utiliza la demanda de daño y perjuicio para volver a hostigar a la mujer. Acá, en el rol de abogada litigante feminista, dije yo, a ver, está bien, él está iniciando una demanda de daños y perjuicios, pero también está instrumentalizando al sistema de justicia para volver a leccionar a esa mujer, para volverle a generar un daño, para generarle otra situación de violencia, haciéndola revivir toda la violencia que había sufrido y que esa mujer no había resignificado en ese momento y que lo tuvo que hacer gracias a que él inicia esa demanda de daño y perjuicio. Acá la jueza que dice, hace lugar y dice, sí, ella se hace plenamente consciente de la violencia que sufrió en esa relación 5 años atrás cuando él la demanda, ¿no? Entonces, poder tener esa cédula, yo lo que planteé es que la cédula de notificación de la demanda de daños y perjuicios era un hecho de violencia en sí misma. ¿Por qué? Porque él lo que quería era aleccionarla por haberse atrevido a hablar de él. Y ese es el enfoque que tenemos que darle a las cosas. Pues, bueno, pueden decir, bueno, doctora, pero ¿cómo va a tratar usted una cédula de notificación como un hecho de violencia? Sí, porque lo que hay que analizar con perspectiva de género es la intencionalidad del planteo judicial del agresor. Por supuesto que durante todo el proceso judicial queda probada la violencia que había sufrido, porque ella tenía mensajes, correos electrónicos de insultos y demás, y eso queda acreditado, se hicieron las periciales informáticas, se hicieron las periciales psicológicas sobre la mujer, se tuvo que exponer a una pericia psicológica que a ella le implicó tener que revictimizarse, todo en razón de esta demanda de daños y perjuicios. Ahí también se plantea, y esto para concluir, se plantea el abogado, yo contesto la demanda de daño y perjuicio del agresor y contesto con una reconvención que es que yo soy la que plantea los daños y perjuicios que él genera por haber iniciado esa acción judicial. Y me contestan con una excepción que la violencia de género estaba prescripta. No estaba prescripta porque esa relación había sido hace 5 años. Y yo digo, no está prescripta, porque él vuelve a cometer un nuevo hecho de violencia de género, que es usar el sistema de justicia, amedrentarla, aleccionarla y hacerla revivir toda la violencia, y además le incurre en una violencia económica que es tener que salir a pagar abogado, tener que salir a pagar
y todo el daño moral y psicológico que significó para esa mujer revivir eso. Entonces le dije, en la excepción, la contestación de la excepción, se planteó, no. Acá el nuevo hecho de violencia sucede desde el momento mismo en que inicia esta demanda. Debe computarse el plazo de prescripción a partir de ahí. Y la jueza hace lugar, y ahí sí las invito para ir cerrando con esto, con analizar los plazos de prescripción con perspectiva de género. Y eso sí es una innovación. ¿Esto qué quiere decir? Que no solamente tenemos que analizar los derechos humanos con perspectiva de género, tenemos que analizar los daños y perjuicios con perspectiva de género, sino también tenemos que analizar con perspectiva de género otras instituciones del Código Civil y Comercial. Y ahí, ese es el desafío que tenemos como abogadas y abogadas con perspectiva de género, que nos permite, el Código Civil y Comercial tiene un principio rector que es la igualdad. Y eso a nosotros nos da un abanico genérico de posibilidades para aplicar la ley Micaela y para seguir instalando y animándonos a presentar demandas o contestaciones con perspectiva de género. ¿Los jueces y las juezas pueden resolver causas con perspectiva de género? Sí, siempre y cuando los planteos sean planteos con perspectiva de género, las contestaciones sean contestaciones con perspectiva de género. Y ese es el desafío que tenemos como operadores del sistema de justicia, ese es el desafío que tenemos como abogadas y abogados cada vez que nos planteamos cuál es el rol del derecho y los vínculos que el derecho tiene con la perspectiva de género, que no es nada más y nada menos que la transformación del sistema de justicia y también de la sociedad. Muchas gracias. Le damos las gracias a la doctora Flores Díaz, gracias por... No sé si me extendí mucho, perdón. No, no hay ningún inconveniente y la verdad es que es un fallo que también es muy interesante. Vimos en algunos comentarios que la están pidiendo el nombre, después la vamos a molestar, doctora, para pedirle el fallo y para poder compartirlo con los asistentes. Pero es un tema de relevancia, ya que implica todo lo que es la administración de justicia con la cuestión de género y es algo que es interesante para poder analizarlo. Así que le agradecemos, doctora, y pasamos a la siguiente expositora, que es la doctora Eliana Barbosa. Ella participa en la comisión, bueno, es abogada, participa de la Comisión de Géneros y Diversidad de la doctora Carmen María Arguibay, y pertenece a Nace un Derecho. Así que le cedemos la palabra para que pueda comenzar. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, yo voy a hablar un poco de lo que habló Meli, sobre el incumplimiento de la cuota alimentaria como mecanismo de ejercer violencia económica. Desde nuestra experiencia trabajamos con casos asesorando en el territorio, más específicamente en Villa Lugano, y encontramos como denominador común la problemática del incumplimiento de la cuota alimentaria. Primero tenemos que considerar a las personas como sujetos de derecho. Ello implica también reconocer que están insertas dentro de un contexto cultural, social, que genera desigualdades en la posibilidad de ejercer sus derechos. Bueno, esto es lo que busca la perspectiva de género, visibilizar que esas relaciones entre los géneros son asimétricas y que esa asimetría afecta de manera desigual a la vida de las personas. Esto pone en una situación de mayor desigualdad en las mujeres y diversidades. Bueno, los mandatos y estereotipos de género sabemos que afectan gravemente a las personas, sometiéndolas a situaciones de violencia que dificultan su autonomía, más específicamente en este tema del incumplimiento de la cuota alimentaria, afecta su autonomía económica y más específicamente su libertad. Como vemos en los procesos de familia, la cuota alimentaria es utilizada como una herramienta extorsiva en los procesos de familia. Si bien la ley 24.485 existe hace más de 10 años, la violencia económica sigue siendo una novedad en los estrados judiciales. No se habla en los estrados judiciales de violencia económica. Si bien normativamente antes no está expresamente contemplada, sí contamos con instrumentos internacionales de derechos humanos, pero en los planes de las facultades escasamente se estudia. Así que bueno, hay una ausencia a nivel jurisprudencial y en los planes de estudio. Esto no significaba que no existía, sino que era un tipo de violencia invisibilizada y tolerada socialmente. Como sabemos, la violencia de género se erige sobre un sistema social de desigualdad y desequilibrio de poder entre varones y mujeres. Así que bueno, después es importante visualizar esta problemática en números. Espero que me voy a leer. En el segundo trimestre de 2022, el Ministerio de las Mujeres de la provincia realizó un informe sobre el incumplimiento de la cuota alimentaria
el cual arrojó que 7 de cada 10 mujeres separadas con hijos a cargo de manera exclusiva no reciben la cuota alimentaria. Después el INDEC, a finales de 2022, identificó que el 11,7% de hogares de nuestro país son monomarentales. Es decir, que como decía Marianela y como decía Meli, como abogados litigantes tenemos que identificar estos puntos críticos en la administración de justicia, y esto es algo que hay que abordar y empezar a discutir en nuestros escritos judiciales y en la praxis jurídica. Pensar estructuralmente la violencia es concebir el incumplimiento alimentario no solo desde el punto de vista de los niños, niñas y adolescentes, que son los principales afectados en cuanto a la limitación de sus recursos, sino también mirarlo desde un punto de vista de la madre, que ahora debe asumir solamente el rol del alimentante y el cuidado personal. No solo eso, también debe cargar con impulsar el proceso judicial, que siempre está en cabeza de las mujeres, como bien sabemos, y el acceso a la justicia y la permanencia, que no es menor. Sabemos que muchas veces la justicia es un ambiente hostil para la mujer y para las abogadas también, y está muy deshumanizado. A veces, como decía Melissa, las mujeres desisten, porque interponer una demanda por cuota alimentaria trae aparejado una demanda por régimen de comunicación. También hay que destacar que las mujeres quedan parcial o totalmente excluidas del mercado laboral, y las que pueden trabajar no solo deben cargar con la jornada laboral, sino cuando regresan a sus hogares deben también realizar las tareas del hogar. La carga aumenta, tienen doble de responsabilidad y la mitad de oportunidades. O sea, las mujeres tienen que impulsar todo en este sentido. La violencia económica es el tipo de violencia más resistida para su reconocimiento judicial, lo que trae como consecuencia, primero, la dificultad para identificarla, segundo, para sancionarla, y lo más importante, que es prevenirla. Esto es como consecuencia de la naturalización por parte de los operadores judiciales de patrones culturales y la ramificación del patriarcado en el sistema judicial, que todavía, si bien algunos juzgados funcionan muy bien, al menos yo hablo dentro de Capital, otros todavía la verdad que dejan mucho que desear. Y acá tenemos que, si hablamos de perspectiva de género, tenemos que hablar de reforma judicial feminista. O sea, necesitamos jueces y juezas no solo capaces en lo técnico, sino que tengan una mirada suficiente para remover y no replicar estos patrones que profundizan aún más la desigualdad y legitiman las violencias. Les traigo un fallo de la Cámara 2, permítanme leerlo, de la Cámara de Apelación Civil y Comercial de La Plata del 2021, en donde había una cuota provisoria fijada por 4.000 pesos a favor de 2 niños. La progenitora logra que se aumente al 20% de la canasta básica, lo que en ese momento ascendía a 6.400 pesos. Luego la actora pretende fijar la cuota en el equivalente al 40% del salario mínimo vital y móvil, que en ese momento ascendía a 8.400, y lo que le contesta el juzgado es lo siguiente, textual: que la actora no ha aportado ninguna prueba de la situación socioeconómica del demandado, ni de la suya, ni de las necesidades de los niños. En efecto, más allá de la necesidad de los niños menores de edad, por lo que procede una cuota provisoria para fijar un monto que requieren pruebas o indicios de esos elementos que alega, ya que sin ellos los magistrados no pueden presumir circunstancias del caso concreto y justificar su decisión, pero sí pueden fijar una cuota de 4.000 para 2 niños, medio contradictorio. Lo triste es que fallos como estos, por falta de perspectiva de género, que en la praxis jurídica actúan como un antecedente y siempre el error es del litigante. ¿Cuánto hay que probar que 2 niños no pueden sobrevivir con 4.000 pesos? Después hay un juzgado en la Cámara de Familia Villa Córdoba que tiene un fallo un poco más innovador en el caso de un incidente de reducción de cuota alimentaria. El demandado apela a lo resuelto por la jueza de primera instancia, mediante la cual se rechazó el pedido de reducción de cuota alimentaria a favor de su hijo. En el tratamiento de los agravios, uno de los motivos que invoca el apelante es que la mujer tiene un trabajo estable y que vive en una casa prestada, a lo que la jueza no le declara procedente el pedido. Lo característico e innovador de este fallo es que la madre tiene el cuidado personal de su hija, entonces el juzgado hizo primar el valor económico de las tareas de cuidado, que hasta ese momento y hasta la actualidad no estaban afianzados. Respecto a este punto, hay 2 políticas públicas que bien mencionaron las colegas, que es, una es el índice de crianza del INDEC, y el Registro Nacional de Deudores Alimentarios Morosos. Estas 2 herramientas, si bien no se encuentran instrumentadas actualmente, son 2 herramientas que espero recepten a conciencia nuestra Corte Suprema de Justicia y que se puede implementar en los casos de ahora en más.
Después también lo que les quería mencionar es que nosotros en los asesoramientos jurídicos que hacemos en el territorio no solo queremos que la persona se vaya con un asesoramiento, sino que entiendan la importancia y el rol de la justicia en nuestro país. Por ahí al ciudadano de a pie no le interesa lo que es el juicio político a la corte, pero tienen que entender que hoy no les toca, pero mañana puede ser que les toque en una cuota alimentaria o en un reclamo laboral. Así que nada, la reforma judicial es una duda de la democracia y como abogados tenemos el derecho y la obligación de predicar la perspectiva de género en las funciones. Perdón, estoy mal de la garganta. Ya terminé. Bueno, doctora Barbosa, no sé si tiene un minuto más para ir redondeando, si no pasamos a la siguiente expositora, y bueno, después pasamos a 1 o 2 minutos de consultas y preguntas en el caso que hayan. No, esto redondear este tema de que no es algo que nos compete solamente a los abogados, abogadas y abogados, sino que es algo que también tiene que ser protagonista la sociedad civil, de entender en por qué estamos reclamando una reforma judicial feminista, y nada, para eso tenemos que trabajar no solo en la praxis jurídica, en los tribunales, sino también en el territorio. Solamente eso. Perfecto, bueno, le agradecemos, doctora Barbosa. Después tenemos una consulta para hacerle en función del fallo, y bueno, si también tiene el fallo para compartirlo con los asistentes, se lo vamos a estar pidiendo y así también podemos analizarlo. Y pasamos por último a la doctora Adela Pérez del Viso. Ella es abogada, notaria, profesora de inglés, especialista en educación y TIC y especialista en educación y derechos humanos. Es diplomada además en Derecho de las Familias, diplomada internacional en Prevención de Violencia de Género y Políticas Públicas, es capacitadora de la Ley Micaela, replicadora del taller sobre perspectiva de género, actualmente es jueza provisoria de la Sala Laboral 1 de la Cámara de Apelaciones de la Sala 1, circunscripción de San Luis. Así que invitamos a la doctora a que pueda también exponer y bueno, darnos su perspectiva respecto al tema del día. Bueno, muchas gracias, buenas tardes, ¿cómo están? Así que voy a ser la única del lado de la justicia, por ahora, porque como soy provisoria, capaz que vuelvo. Así que soy jueza desde junio del año 2021, antes de eso ejercí durante 34 años la abogacía. Mayormente en el ámbito del derecho laboral, así que vamos a hablar del tema de la mujer y el derecho laboral. Pero antes que nada, antes de hablar de la mujer y el derecho laboral, quiero decir, para cerrar, esto va a salir después para cerrar, que todas las mujeres, mal que mal, en todo el lugar donde hemos estado, hemos sufrido en algún momento situaciones de abuso, a veces de acoso, no necesariamente sexual o de género, sino solamente por el hecho de ser mujeres. Me acuerdo en una de las últimas elecciones del Colegio de Abogados en la que participé, donde yo era candidata a vice, siempre perdía, primero fui candidata a presidenta, ahí tuve un primer desencuentro con un candidato varón, donde él me dijo que me iba a hacer llorar y que sabía que yo era mujer y que era sensible y te voy a hacer llorar. Analizándolo ahora, años después, me doy cuenta de que eso era violencia de género. Es así, ahí bien, una situación de abuso por ser mujer, siendo abogada. Después también hablando con quien después, otras candidatas que fueron más exitosas que yo, ellas me decían, abogadas, yo no creo que sea así, me decía que no es así, porque nosotros por lo menos en donde estamos, como abogadas, no sufrimos el problema de género, no me considero una víctima de ninguna manera. Bueno, yo ahora tendría que decirle o animarme a decirle, sos una privilegiada, porque en realidad siempre, de alguna manera, vamos a sufrir el abuso de género. Y voy viendo los minutitos en un reloj que está ahí. Así que eso quería decirles que no es compartimentado esto. No es en familia con los alimentos o solamente que si te demandan por alimentos, que si vos demandas por alimentos te van a demandar por el régimen comunicacional, entonces vas a hacer revictimizarte nuevamente, o sea, te van a revictimizar nuevamente, o no es solamente en la situación de defensa del consumidor, sino que es transversal, está en todos lados, y ninguna mujer y ningún miembro de la comunidad LGTBIQ+, está exento de esta situación. Así que es bueno que lo vayamos viendo. Otra perlita, ya van 3 minutos, que una de las plaquitas del PowerPoint que yo traía era juzgar con perspectiva de género. Ahora que soy jueza desde junio del año 2021, primero fui jueza durante un año civil, comercial, ambiental y laboral, ahora soy jueza de cámara, siempre provisoria. La cuestión es que tengo muchos debates con colegas diciéndole tenés que juzgar con perspectiva de género, y ellos me dicen, ¿para qué?
si lo puedo solucionar con el Código Civil y Comercial. Una vez ya que estamos, hablemos de esto, el tema de por qué los jueces no juzgan con perspectiva de género. ¿Por qué? Yo, digamos, abogada metida provisoria como jueza, en cualquier momento vuelvo porque como soy provisoria, estoy siempre con los dos pies de un lado y del otro, y como abogada que venía impulsando el tema de género, quiero llevarlo a la justicia. Insisto en que mis colegas jueces tienen que aplicar la perspectiva de género, y ellos insisten en decir que no lo necesitan, que lo van a solucionar con el Código Civil y Comercial, como me contestó uno una vez, que me dijo, si yo con el Código Civil y Comercial, si viene una señora lastimada por el marido, ya con eso yo ya sé lo que tengo que hacer con el Código Civil y Comercial. Como si ese fuera el único caso de abuso contra una mujer que puede existir, siendo que hay una miríada de problemas que tenemos las mujeres y disidencias en este tema, ¿no? Entonces, ese fue el caso de este juez que en una reunión, era una reunión de jueces con creencias espirituales, y en esa reunión me cuestionó que por qué aplicaba la perspectiva de género, sino porque entonces no era de determinada religión, porque aplicas la perspectiva de género, que es una ideología de género. Entonces, ignorando que es nuestra obligación como jueces, aplicar no solo la perspectiva de género, sino toda la normativa de las convenciones internacionales, CEDAW, la Convención de Belém do Pará, no sé, el convenio de Quito, un montón de cosas que parece que esta gente ignora, pero tendría que estudiar porque es su deber. Después, bueno, ese es en cuanto a juzgar con perspectiva de género. Entonces paso al tema, ya me quedaron ahora 10 minutitos, paso al tema de la mujer y el derecho laboral. Entonces, vamos a ver si lo puedo compartir, y juro que no voy a permitir que esto nos aburra mucho. A ver, miren. Empieza por acá, y perdonen los dibujitos tan naif, que en realidad tendría que mostrar una mujer aguerrida, y muestra una mujer con cara de sonsa. Entonces, las mujeres y el derecho laboral. Yo quería tomar dos puntos que vamos a ver si llego. Uno es el tema de la hiposuficiencia laboral, por una parte, y por otro lado a ver si llego al convenio 190 de la OIT, que es uno de nuestros caminos que tenemos que influir. Entonces, en cuanto a la hiposuficiencia laboral, me interesa mucho porque ahora estoy haciendo la tesis, por fin estoy haciendo la tesis, que hace 2 o 3 años que la tenía que hacer, de la maestría en Derecho Laboral, y la voy a hacer sobre el poder disciplinario visto con perspectiva de género. El empleador tiene un poder disciplinario. Para cómo suena a disciplina, suena a látigo, suena a castigo, suena a sanción. Bueno, el empleador tiene un poder disciplinario, producto de sus poderes que le da la ley de contrato de trabajo, como dueño del establecimiento. O sea que en realidad, filosóficamente, vienen de la propiedad, vienen de tener una propiedad. Es la propiedad del capital versus el trabajo. Ya con eso hay una hiposuficiencia laboral que no afecta solo a las mujeres, sino también a todo tipo de personas. La persona que está trabajando debe obedecer órdenes, y si no, se somete a que lo sancionen, porque va en contra de ese capital del dueño, que es el empleador. Y todos estos están dispuestos ahí en los artículos 62 a 70 de la Ley de Contrato de Trabajo. Debe obedecer órdenes, someterse a control. Someterse a control implica también a veces controles invasivos, que da como para otra charla, poder de organización que tiene el empleador, así que puede hacer un reglamento donde puede establecer conductas obligatorias y consecuencias, sanciones en el poder disciplinario, y finalmente la última frutilla del postre es llegar a despedir a las personas por conductas que considere el empleador que son contrarias al espíritu de la empresa y a su interés de generar más dinero en la empresa. Entonces, aquí tenemos la hiposuficiencia laboral, que se parece mucho, o en algún aspecto tiene la asimetría que se encuentra en el consumidor, y que encuentra la mujer y las disidencias LGTBQI+, en sus relaciones hombre-mujer. Siempre tenemos asimetría, el otro tiene poder, yo no lo tengo, y además encima cuando lo quiero plantear ante la justicia, generalmente lo toman para el otro lado, no lo juzgan con perspectiva de género, y lo juzgan con severidad determinadas conductas y no otras, porque ya tienen un patrón en la cabeza que los hace ver la realidad de otra manera. Entonces tenemos la hiposuficiencia laboral, que vamos a ver que se va a sumar a la situación en que nos encontramos las mujeres. Acá yo hablaba de los estereotipos, pero me imagino que estamos en un medio acá de los que estamos hablando, venimos hablando hace 1 hora y media,
de que los estereotipos, los prejuicios, hablaba también del estigma, esos son elementos que estoy tratando de desarrollar en la famosa tesis. Un tema que no hemos hablado bastante es lo que se está desarrollando en derecho laboral, bastante bien, que estamos caminando hacia eso, son las tareas de cuidado, el reconocimiento de las tareas de cuidado como todo un instituto, al punto tal que está recibiendo reconocimiento en convenios colectivos de trabajo, donde se establecen determinadas obligaciones de las partes empleadoras respecto de las tareas de cuidado que realicen hombres, mujeres, todo tipo de personas. No tiene que ser la mujer, porque si no la idea es que la tienen que hacer las mujeres en la casa, entonces hay que reforzar y darle tiempo más a la mujer para que trabaje más en la casa y no hacia el hombre. Bueno, ahí se está trabajando para que las tareas de cuidado estén a cargo de hombres, mujeres y todo tipo de personas, con cualquiera sea su expresión de género. Las tareas de cuidado, por ejemplo, están especialmente previstas hoy en una ley, que es la ley de teletrabajo, que menciona las tareas de cuidado, y hay todo un desarrollo en ese aspecto. Y las tareas de cuidado es un instituto que ha sido muy trabajado, estudiado, por los que hacen estudios de género. Así que es un triunfo acá que vamos avanzando y que hay que seguir desarrollándolo. Después también quería hablar de que la ley de contrato de trabajo, que data del año 1974, mucho tiempo antes, prevé todo un capítulo que es en protección de la mujer, dice el trabajo de mujeres y niños, mujeres y niños, somos medio niños nosotros, trabajo de mujeres y niños. Y en realidad en ese capítulo, más que trabajo de mujeres y niños, es cómo protejo a que la mujer tenga hijos para mi casa, para el embarazo, que se embarace y le dan la licencia, para que esté más tiempo en la casa, para que lo cuide, lo amamante y todo eso. Entonces se refuerza la idea de que la protección de la mujer pasa por proteger que tenga los hijos y que los tenga bien, y bueno, ese tema. Hoy en día se está estudiando, por ejemplo, se está estudiando a nivel de las abogados y abogadas laboralistas. Están haciendo diversos artículos, yo hice uno que se llama la rehumanización del derecho laboral, donde voy bordeando todas las normas de la ley de contrato de trabajo que le falta perspectiva de género en la terminología, siempre habla del trabajador y no del trabajador y trabajadora. Después también tiene, por ejemplo, las licencias que se dan por el tema de nacimiento de niños, siempre son extensas para la mujer y para el hombre son 2 días. Todas cosas así, eso tiene que ser modificado con perspectiva de género y llegar a una igualdad para que el tema de las tareas de cuidado sea equitativo y se note que las dos partes hacen tarea de cuidado, en una pareja, o si es una pareja que son pareja, digamos, igualitaria, las dos partes pueden tener una licencia extensa para el niño, porque los dos lo tienen que cuidar, los dos tienen la misma obligación de cuidado. Entonces, hay una necesidad de reforma, por ejemplo, como un ejemplo, podemos dar el caso del despido por matrimonio, que se daba el despido por matrimonio solo en el caso de matrimonio de la mujer, y entonces si se la despedía se consideraba que era discriminatorio. Hoy en día hay un fallo plenario del año 90, bastante antes de que se diera más nuestro estudio más profundo en la justicia de la perspectiva de género, que decía que en caso de acreditarse, que también que se dio en ese espacio de tiempo, pero hay que acreditar que se dio el despido del hombre por causa de matrimonio. Tenían que acreditar que fuera por causa de matrimonio y no había esa presunción que sí existe en el caso de la mujer. Y hoy en día, en el septiembre de 2020, la Corte Suprema de Justicia, en un recurso de hecho, en un recurso de queja, declaró que se extiende la misma presunción de que hay discriminación cuando se despide al hombre que cuando se despide a la mujer por causa de matrimonio, y se va a presumir eso, ¿no? Se necesita acreditar. Acreditar que se ha hecho una discriminación es como meterse en la cabeza del discriminador, es una prueba casi diabólica. Así que me parece muy bien que se extiendan las presunciones para que no solo favorezcan el caso de la mujer, sino también el caso del hombre de manera equitativa, para que se cambie la cabeza. Bueno, después también, bueno, caí en qué suerte, llegué por lo menos al convenio 190. Bueno, entonces, para empezar el convenio 190 vamos a hacer esto, miren, tac, les voy a mostrar esta foto terrible, perdonen que les muestre una foto terrible. Esto ocurrió la semana pasada. Esta chica, bueno, todo el mundo lo conoce el caso, ¿no es cierto? Es un claro acoso, caso de acoso laboral, incluso no realizado necesariamente por la parte empleadora, sino por unos clientes del lugar. Y ahora vamos a ver cómo el convenio 190 de acoso laboral la protege. Bueno, esta pobre chica tenía la hiposuficiencia del trabajador,
tiene el acoso laboral, tiene el daño causado y encima, según he leído en las noticias, tiene otra forma de discriminación cruel, que es el trabajo no registrado. Bueno, pero como para recordar a Agustina, y en honor a Agustina vamos a tratar de explicar brevemente. El convenio 190 está rigiendo en nuestro país, es ley en nuestro país, y nuestros abogados y abogados tienen que utilizarlo como si fuera parte de la ley de contrato de trabajo, y tienen que reclamarlo en la demanda, y decir, y además pido que se aplique el convenio 190, la OIT, la ley tal, porque rige en nuestro país desde el 23 de febrero del 2022 como si fuera ley, no necesita otra reglamentación. Sí, se está pidiendo reglamentación para profundizar sus efectos, pero el convenio en sí mismo es muy detallado. Entonces, el convenio menciona dos tipos de violencia: la violencia de acoso común, que lo considera el término general, y violencia y acoso por razones de género, que es como una subespecie del anterior, pero lo considera, están los dos en el artículo primero. Bien, entonces, el primero serían prácticas inaceptables o amenazas de prácticas inaceptables. Puede ser en hecho o en amenaza. Y esto es interesante. Antes el mobbing o acoso laboral se debatía, porque venía de los psicólogos, de Heinz Lehmann, que lo estudió, se debatía si Heinz Lehmann y los psicólogos decían que tenía que ser hechos repetidos en el tiempo, y que ¿cuánto tiempo? 2 meses, 1 año, medio mes. No, repetidos en el tiempo. Hoy en día el convenio 190 de acoso laboral dice que se trata de comportamientos y prácticas inaceptables que pueden ocurrir una sola vez. Entonces está muy interesante eso, porque es muy favorable a la trabajadora y la persona acosada, cualquiera sea su género. Entonces, esta es la violencia de acoso común, y está la violencia de acoso por razones de género. Acá iba para acá, no llegué, por razones de género. Acá pongo el ámbito de aplicación, que es ese tema que yo les decía. Se aplica a los sectores públicos, los sectores privados, no solo a las personas que están trabajando, sino a los que están haciendo una pasantía, a los y las que están haciendo una pasantía, también a los que están ahí casualmente, están ahí trabajando, están ahí atendiendo, y viene una persona y realiza un acto de acoso a esa persona que está ahí en una mesa de entrada, por ejemplo. Todo porque todo lugar de trabajo tiene que ser un lugar que cumpla con el derecho de toda persona a un mundo libre de violencia y acoso. Se ha establecido como derecho humano que el lugar de trabajo sea libre de violencia y acoso. Ya me va a decir Estefanía que he llegado el minuto, ¿o no? Dime tú. ¿No? No se me viene. Bueno. Contamos con 1 o 2 minutos más y tiene que ampliar. Okay. 1 o 2 minutitos más estamos. Estamos llegando. El tema de que el lugar de trabajo tiene que ser libre de violencia y acoso, hoy en día se considera parte de la seguridad e higiene. O sea, todo lugar no tiene que haber acoso, y si hay acoso es un lugar peligroso, de la misma manera que una máquina es peligrosa. Una máquina es peligrosa porque tiene un cable suelto y puede generar un choque eléctrico a un trabajador. Bueno, eso es un riesgo. Y un lugar donde hay un acosador, sea un acosador porque es el ordenanza, o porque es el gerente, o la gerenta, o incluso un cliente que viene y le corta, como esta pobre Agustina creo que se llamaba. Entonces, un lugar donde hay un peligro, es un lugar peligroso tanto como el peligro físico o químico que pudiera haber en un lugar de trabajo. Así que hoy en día se está considerando un factor de riesgo, lo cual es muy importante, porque después tenemos los accidentes de trabajo y no te quieren reconocer el burnout, o no te quieren reconocer que había estrés por tal o tal causa. Bueno, hoy en día se considera que es un riesgo, tanto como un error o un riesgo, una falla en la máquina. Y todo esto, ¿por qué lo decimos en relación con las mujeres? Porque las primeras que somos víctimas de estas situaciones somos las mujeres. Bueno, como yo recién decía de juzgar con perspectiva de género, tengo otro articulito escrito sobre juzgar con perspectiva de género, porque algunos de mis sentencias, desde que soy jueza, lograron llegar a ellos. No sé si ustedes saben que hay todo un dossier en la Corte Suprema de Justicia. Hay una oficina de la mujer, y emite un dossier con todas las sentencias de perspectiva de género de todo el país, de todos los años. Bueno, y algunas de esas que yo saqué cuando estaban con Caran, como jueza civil, comercial, ambiental y laboral, y tienen que llegar firmes las sentencias. Por eso preguntaba recién
si esa sentencia que nos pasó la doctora está firme, porque seguramente va a tener el honor, esa magistrada, de que su sentencia, si la manda, porque hay que mandarla a través de los superiores tribunales, esté en el dossier de la Oficina de la Mujer, con todas las sentencias con perspectiva de género, y uno ahí puede buscar, es libre, es gratuito, todas las sentencias con perspectiva de género. ¿Y saben cómo se llega a una sentencia con perspectiva de género? No así al tuntum, sino que hoy en día hay protocolos para llegar a una sentencia con perspectiva de género, así que cuando uno plantea la demanda, también podría pedirle, o decir, mire, no solo que quiero que lo haga con perspectiva de género por la Convención CEDAW, por la Convención de Belén do Pará, por esto, por el otro, toda la argumentación bien armada, sino le pido, señora juez o señor juez, que lo haga a través del protocolo, creo que hay en Córdoba también uno, de aplicación de perspectiva de género, donde dice paso a paso. Por ejemplo, tomar en cuenta cuáles son las categorías sospechosas, ver que si hay una situación de interseccionalidad, que hay una mujer que a la vez es pobre, una mujer que a la vez tiene 2 niños, y cuando dijo que tenía 2 niños fue que le dijeron no venga a trabajar, o una mujer que vive en un lugar alejado, y entonces no puede venir, y ya le dijeron, no, mira, si vas a demorar, o sea, hay un montón de circunstancias, o que estás soltera, y que ¿cómo vas a ser soltera de 2 hijos? O porque tiene la piel oscura, o porque es de otra creencia que no es la hegemónica, y así esa interseccionalidad que atraviesa a la mujer y a las comunidades LGTBQI+, todo eso lo ve a través de los protocolos, el protocolo de Chile, el protocolo de México, y lo va decantando uno por uno, ¿pasó esto o no? ¿Pasó esto o no? Van viendo si corresponde, y qué medidas tomar con los protocolos en el juzgamiento con perspectiva de género, que también, como les digo, afecta al derecho laboral. Bueno, después tenía lo del walling, pero no es muy interesante. ¿Con qué puedo terminar? Esto era la interseccionalidad que les acabo de decir. La interseccionalidad. Sí, vamos redondeando, que nos queda un minuto. Un minuto. Alguna de las colegas que han habló algo de esto. El tema de género hoy en día no se ve en forma aislada, porque como les he dicho, no es lo mismo una mujer que tiene dinero y que está bien, y que una mujer que es pobre, o que ha sido discriminada por su color de piel, por su forma de pensar, Entonces todo esto fue visto por esta jurista afrodescendiente llamada Kimberly Crenshaw, en unos casos que planteó, y se llama interseccionalidad. Los aliento que lo busquen, porque a mí me abrió muchísimo la cabeza el tema de la interseccionalidad, hay videos sobre eso, re interesante. A mí me parece, ahí termina. Bueno, ahí terminé, chin chin, espero haberles sido útil. El tema del convenio 190, no dejen de verlo, porque es una herramienta legal más, no es stop share. No es no es algo que se pueda elegir o no, es una norma que rige en nuestro país, y uno se lo tiene que plantear al juez, y el juez lo tiene así como yo le digo, hágalo por la ley 2744, hágalo por la ley 2744, y lo que dice el artículo tal por cual del convenio 190 de la OIT, no nos pueden decir que no, porque es norma, es ley. Perfecto, doctora. Muchísimas gracias por su tiempo, por traer un tema a la mesa que es tan importante y tan relevante como es la aplicación del convenio 190, y por volver también tan pragmático y tan ameno una situación como es el caso de Montino. Así que desde ya le agradecemos por la claridad que nos invita a la reflexión. Gracias. Tenemos que esperar al otro. A ver si hay consultas. Bueno, acá la compañera invita a decir hay mucha discriminación psiquiátrica, es un poco también lo que se invitó un poco a la reflexión. No sé si hay alguna consulta por escrito, alguna pregunta que nos quieran hacer, quieran abrir el micrófono. Bueno, siendo que no hay consultas, no hay preguntas, les queremos agradecer a... Ay, Sí, Florencia. perdón. Sí, ¿qué tal? Yo soy Sí. psicopedagoga, trabajo como acompañante terapéutica en discapacidad y veo muchísima discriminación. Yo me comunico a través de uno de los integrantes de Abogados Unidos, porque bueno, nosotros directamente no tenemos colegio de psicopedagogos, ahí estamos en emergencia, trabajamos para salud, pero en educación, y las condiciones laborales son pésimas. O sea, yo elijo por vocación seguir trabajando en esto, pero bueno, voy a hacer la licenciatura porque necesito ampliar mi ámbito laboral,
y por ser mujer, muchos más, somos todas mujeres, la mayoría somos todas mujeres. Así que bueno, quería visibilizar esto y agradecerles, la verdad, muy enriquecedor la jornada. Bueno, Florencia, muchas gracias por este comentario y bueno, también es algo para seguir ampliando, siempre hay temas que nos invitan a la reflexión hoy y que es algo para reflexionar durante todo el año, son temas muy amplios, son realidades totalmente distintas, así que gracias a todas las expositoras, a la doctora Anabela Galván, a la doctora Melisa García, a la doctora Marianela Flores Díaz, a la doctora Eliana Barbosa y por supuesto a la doctora Adela Pérez del Viso, quien ha cerrado con un caso que bueno, trajo a la mesa muy relevante y con mucho pragmatismo. Les agradecemos también a todos los asistentes por participar, por quedarse hasta último minuto también, para acompañarnos en cada exposición y bueno, por también prestar atención y bueno, también tomar como cierta responsabilidad, ¿no? Con un tema que no solamente es para el ámbito de la mujer, sino que también invitamos a todos los géneros a que puedan hacer uso también de este espacio, de la reflexión, y bueno, invitarlos a los que no nos siguen en redes sociales, que nos sigan por el Instagram, que es Abogados Unidos, y bueno, en el caso que quieran también participar de las comisiones o bueno, bien integrar los diferentes equipos de trabajo y también mesas de jornadas académicas y diplomaturas, también que nos escriban y los sumamos a los diferentes grupos que tenemos. Muchas gracias a todos y que tengan un muy lindo lunes. Hasta luego. Gracias a ustedes. Un gusto, gracias.